Nuestro café se titula Lo que importa, lo que importa, lo que importa. Así se titula nuestro café en esta mañana, lo que importa. Y vamos a empezar entonces a poner en este tema y a compartir en este tema qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente le importa a Dios de nosotros, qué es lo que Dios tiene en cuenta en nosotros. A veces pensamos que Dios opera como opera el hombre, ¿no? Y esto me recuerda a los procesos, cuando hacíamos procesos de selección de personal en las empresas, ¿no? Entonces empezábamos a buscar el perfil para el cargo, ¿no? Y empezábamos que tenga tales conocimientos, que tenga tanta experiencia, que no tenga esta edad, que tenga estas capacidades, estas habilidades, que haya sido certificado en tales y tales cursos, que tenga tales sellos de calidad, que cumpla con no sé cuántas. Cuando uno está en ese proceso de selección, uno empieza a revisar todos los requisitos, ¿no? Para el cargo. Y así nosotros pensamos que Dios opera de esa manera, pero la verdad es que Dios no opera de esa manera. Dios es contrario casi que a todo lo que opera en el mundo, ¿no? El Señor es contrario. El Señor opera de una manera inversa, pudiéramos hablar, a lo que opera el mundo. La manera en que Dios opera es una manera sorprendente, porque quizás pensaríamos que ¿qué es lo que a Dios le importa de nosotros? ¿Qué es lo que hace que Dios me tenga en cuenta para sus planes, para sus propósitos? ¿Qué es lo que hace que Dios se fije en mí? ¿Qué es lo que hace que Dios ponga su mirada en mí? ¿Qué es lo que hace que... ¿qué es lo que hace que el favor fluya en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace que ocurran esos milagros sorprendentes y sobrenaturales en nuestra vida? Y entonces nosotros empezamos a mirarnos y empezamos a encontrar una serie de efectos en nosotros por los cuales justificamos porque Dios no nos tiene en cuenta, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, ay, es que yo no madrugo, ay, es que yo no oro, ay, es que a mí me cuesta leer la Biblia, ay, es que yo con lo rabiosa que soy, con ese genio que me gasto, que me va a tener en cuenta a Dios. No, es que yo no sé hablar casi en público. No, es que para Dios quizás yo no sea tan fuerte o quizás yo no cumpla con esos requisitos tan difíciles, ¿no? No sea tan santa, no sea tan dedicada o tan disciplinada en las cosas del Señor. Pero ¿saben una cosa? Solo hay una cosa que Dios mira en nosotros. El ser humano toda la vida ha pensado que Dios busca de nosotros los defectos, ¿cierto? A mí eso me enseñaron cuando comencé a caminar con Dios, que Dios miraba mis pecados y que Dios, por causa de mis pecados, Él no me tenía en cuenta, ¿no? Y por eso era que no experimentaba la bendición. Entonces, toda la vida pensé que Dios venía a buscar el pecado que había en mí para condenar ese pecado en mi vida. Y esa fue una manera en que a mí me confundieron quizás en esa búsqueda de Dios, y quizás eso hizo que muchas veces me alejara de Dios. Quizás hizo eso muchas veces que yo rechazara las cosas de Dios, rechazara la búsqueda, porque tenía temor a ser castigada, temor a ser condenada, temor a ser señalada por Él, y tal vez incluso por esa causa muchas veces no buscaba la intimidad y no buscaba esa manera de estar con Él, de conversar y de iniciar una conversación con Él. Es como cuando tú te peleas con alguien, ¿cierto? Cuando tú te peleas con alguien, tú evitas a esa persona, ¿cierto? Tú evitas hablar con esa persona, tú evitas encontrarte a esa persona. Si tú sabes que te lo vas a cruzar por un camino, te buscas el otro camino, te vas por otro lado. Pues así nos pasaba con Dios por nuestras, tal vez nuestra desobediencia, nuestro pecado. Nosotros evitábamos a Dios, y hoy por hoy el mundo evita a Dios en muchas cosas y el mundo anda en caos. Dios mío, salir a la calle es ver una cantidad de cosas y el mundo anda en un caos impresionante, precisamente separados de Dios por temor a acercarse a Dios y buscarlo y encontrarse con verdaderamente el amor. Pero ¿sabes una cosa? Dios no mira de nosotros nuestra condición humana, porque precisamente conoce nuestra debilidad. ¿Sabe qué mira Dios de nosotros? ¿Sabe qué quiere encontrar Dios? ¿Y qué es lo que hace que tú y yo califiquemos para los propósitos eternos?
que hace que tú y yo califiquemos para ser los bendecidos, los llenos de gracias? ¿Sabe qué es lo que Dios mira en nosotros para que tú y yo podamos hallar el favor y la benevolencia del Señor? Solo una cosa mira al Señor, solo una cosa quiere de ti el Señor, solo una cosa espera encontrar en ti. ¿Y saben qué es lo que Dios espera encontrar en nosotros? Fe. El Señor espera encontrar en nosotros fe en su Hijo amado, fe en Cristo Jesús. Eso es lo único que te califica para que tú digas, este puesto es para ti, este puesto es para ti, este don es para ti, esta tierra es para ti, este terreno es para ti, esta bendición es para ti. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere encontrar en ti y en mí? Fe en su Hijo. Que nuestra fe esté tan grande en Cristo Jesús, que nuestra fe esté puesta tan en Él, que nuestra fe haya crecido tanto en Él, que diga, está lista, está calificada, cumple los requisitos, cumple el único requisito, y es que la viva presencia de mi Hijo esté en ella, que Cristo se entrone en su mente, en su corazón, que Cristo esté reinando en todo su ser, es lo único que el Padre quiere hallar en nosotros para que califiquemos a esa bendición grande, para que experimentemos sus milagros y prodigios, para que experimentemos su poder y su favor. Y ¿saben una cosa? Uno se pregunta, pero yo, Señor, tú me escogiste a mí para liderar un grupo tan grande, Señor, pero yo podré, Señor, yo podré ministrar en la vida de estas personas que están enfermas, Señor, pero yo podré ser usada para transformar a toda mi casa, a mi familia, pero yo podré ser usada para que ocurran milagros y prodigios en el tema financiero, pero yo, Señor, si yo no tengo ningún título profesional, Señor, si yo no tengo ningún conocimiento de ti o muy poco conocimiento tengo de ti hasta hoy, Señor, ¿cómo podré ser esa persona que tú quieres usar? ¿Cómo podré experimentar esos grandes milagros que experimentaron hombres y mujeres en tu palabra? Y ¿saben una cosa? Lo único que Dios quiere hallar en nosotros es que nuestra fe esté puesta en Cristo Jesús. Lo único que tú necesitas tener, el único requisito que se necesita cumplir es que tú hayas creído, creas en Jesús y estés creciendo en su conocimiento, estés creciendo en conocerlo a Él. Es el único requisito. Y ¿saben una cosa? Me llama poderosamente la atención, porque una vez que tú y yo recibimos a Jesús, comenzamos una relación con Él, comenzamos a tener una relación con Él. Pero alguna vez yo me preguntaba, Señor, ¿será que algún día tú obrarás un milagro como los que tú hiciste con Moisés a través de mi vida? ¿Será que algún día yo podré poner mis manos sobre un enfermo y el enfermo sanarse? ¿Será que yo algún día podré orar por la transformación del corazón de una persona y tú mudarás ese corazón? Señor, ¿será que yo podré algún día orar por una persona que esté muerta y que resucite? Señor, ¿será que yo algún día podré experimentar la liberación y la sanidad a través de un tiempo de oración? ¿Podré yo vivir ese poder tuyo de lo alto? ¿Qué hace que ese poder se active y se habilite en mí? Hoy yo te voy a dar el secreto porque en este mes que acaba de comenzar, te quiero decir que van a ocurrir milagros sobrenaturales en tu vida, milagros sobrenaturales en tu casa, milagros sobrenaturales en tu negocio, milagros sobrenaturales, pero vas a ver de dónde viene ese poder, de dónde viene ese conocimiento que vas a tener, de dónde viene la guía y la dirección para ello. Quiero que me acompañe el primer versículo para que podamos comprender esto que quiero compartirte hoy, que es demasiado poderoso. El primer versículo que quiero que estudiemos está en Lucas capítulo 24, verso 49. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49 dice de la siguiente manera. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Gracias. Permanezcan
dice así, perdón, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto, hasta que sean investidos con poder de lo alto. El Señor nos dice la promesa de mi Padre. ¿Y cuál fue la promesa del Padre? ¿Saben cuál fue la promesa? Su Espíritu Santo. ¿Saben cuál fue la promesa? Su Espíritu Santo. Era necesario que Cristo viniera, se hiciera hombre, fuera a la cruz, muriera por nuestros pecados, siendo hombre, recibiera todo el azote, toda la condena que nosotros merecíamos, y que al tercer día resucitara, ascendiera al cielo y derramara sobre nosotros su presencia viva a través de su Santo Espíritu. Tú y yo no tuvimos el privilegio de los apóstoles y de muchas personas que pudieron ver en carne viva a nuestro Señor Jesucristo. Pudieron verlo hecho hombre. Tú y yo no tuvimos esa oportunidad porque ni estábamos en esa época y ni siquiera habíamos nacido, ¿cierto? Pero aún Él ya había pensado en nosotros. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de ver al Hijo a través y vivir y dejar que el Hijo viva en nosotros a través de un regalo precioso, y es la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Hoy Cristo vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, y su Espíritu está vivo y vive en nosotros. Y por causa de la presencia de su Santo Espíritu en nosotros, tenemos poder de lo alto. Hemos sido investidos de poder. Y ese es el único requisito que tú y yo necesitamos, por eso se llama lo que importa. Lo único que realmente importa es que el Espíritu vive en nosotros. Es que tú seas consciente de que su Santo Espíritu vive en ti, de que Cristo vive en ti a través de su Espíritu Santo, y su Espíritu mora en ti, su Espíritu mora en nosotros, y su Espíritu nos habilita, nos capacita, nos da sabiduría, nos da conocimiento, aún en aquello que ni siquiera hemos estudiado. Su Espíritu nos da discernimiento, su Espíritu nos da poder, su Espíritu opera en nosotros para que sean manifiestos los milagros y los prodigios del cielo en la tierra, en cualquier área de nuestra vida. Su Espíritu es el que nos embiste de poder. Su Espíritu nos dio vida y su Espíritu mora en nosotros, y nosotros somos un instrumento del cielo para que Él se sirve a través de nosotros. Él opera en unidad contigo. Si tú no se lo permites, Él no puede operar. Si tú no le das la invitación y tú no invitas a Jesús a sentarse en el trono de tu corazón, si tú no invitas al Espíritu Santo a que llene todo tu ser, si tú no le das el poder y la libertad del Espíritu para que opere en ti, Él no lo va a hacer, porque Él no te va a obligar, Él no nos obliga. Pero si tú le das el permiso, si tú primero repites en tu corazón y confiesas, invitas a Jesús a que venga a morar en ti a través de su Espíritu, le invitas y le abres las puertas de tu corazón, ese es el primer paso, invitar a que Cristo llene. Pero una vez que Cristo viene en nuestras vidas, Él nos da poder a través de su Espíritu, y tú le das la libertad al Espíritu en la medida en que creces en conocer a Jesús, en la medida en que eres consciente de su viva presencia, en que sabes que ahora Cristo vive a través de ti. Ahora por eso tenemos la mente de Cristo, por eso tenemos todo de Él, por eso Él nos ha investido de poder, y es el Espíritu el que nos habilita. El Espíritu Santo es el que nos habilita y nos da poder. Por eso ya no es, ay Señor, pero yo no sé hablar, como le digo a Moisés, yo soy tartamudo, Señor, yo no sé hablar, yo soy un asesino, yo maté a un egipcio, Señor, yo estoy un prófugo de la justicia. Y él empezó a mirarse a sí mismo, y el Señor, ¿sabe qué dijo el Señor? No se preocupe, Moisés, no se preocupe. Si tengo que poner a alguien que hable por ti, hablará por ti, pero es el Espíritu el que te ha dado poder. Y a veces nosotros condicionamos el poder de Dios a nosotros. Muchas veces hemos sido hallados condicionando el poder de Dios en nosotros, cuando dejamos que nuestras debilidades y nos concentramos en mirarnos a nosotros y no dejamos que el Espíritu del Señor fluya con poder a través de nosotros. El Señor nos ha dado poder. El Señor nos ha dado poder. Y yo les quiero contar que yo recordé una promesa estos días, hace 2 días,
junto con mi esposo siempre en la noche conversamos los dos y oramos y compartimos. Y yo le decía a mi esposo, definitivamente la palabra de Dios es tan real, es tan cierta. Y le quiero contar que a mí una vez el Señor, una vez que viajé a Israel, la primera vez que tuve el privilegio y la bendición de poder ir a Israel, a Tierra Santa, me recuerdo una promesa que el Señor me hizo en un espacio, en un hotel donde estábamos allí hospedados. El Señor habló a mi vida de manera audible y me llevó a su palabra y me dijo, te voy a dar un poder, porque él me decía, yo le decía, Señor, toda la gente que viene en esta peregrinación trae dinero y tiene mucho que comprarse, tiene mucho que, yo veía que la gente se compraba cosas y todo, y yo escasitamente iba con un poquito de dólares en el bolsillo y eso para cuando necesitara comprar alguna gaseosa o algo que no estuviera incluida en el tour. Pero sabe una cosa, ese día el Señor me habló y ese día el Señor me dijo, has atravesado momentos de necesidad, me dijo, sin embargo, nunca se ha envejecido tu calzado ni tu vestido. Has atravesado momentos difíciles, no solo tú, sino tus ancestros, tu familia. Has venido de necesidades apremiantes, de carencias fuertes, ¿cierto? De pobreza con nombre propio. Has venido de atravesar hambre y necesidad. Me dijo, pero hasta hoy esto se ha vivido, hasta hoy se ha cumplido en tu vida. Y yo te voy a dar una promesa y me regaló una promesa en Deuteronomio donde me decía, yo te doy poder para producir la riqueza a través de mi espíritu. Yo te doy poder, eso está en Deuteronomio 8:18. Yo te he dado poder para producir las riquezas. Nunca se te olvide que soy yo el que te da las riquezas, que las riquezas vienen de lo alto. El poder viene del Señor que mora en nosotros. Y Dios ese día me dijo, se acabaron los momentos de crisis, se acabaron las carencias, se acabaron hasta aquí, hasta ahora las deudas. Y empezó el Señor a florecer. Yo llego de esto, me ascienden en un nuevo trabajo, el Señor empieza a poner, mi jefe me da lo de un auto, me presta lo del auto sin pagar intereses, empieza el Señor a aumentar, a proveer, se abren unas puertas aquí, se abren puertas en casa, se abren puertas en la otra, aparecen oportunidades maravillosas y el Señor empieza a suplir conforme a las riquezas de Él. Y yo decía, Señor, ¿qué hizo que esto cambiara? ¿Qué hizo que esto cambiara? ¿Saben una cosa? No sé cuál sea tu condición, ¿no? Si es una enfermedad, si es una carencia económica, si es una carencia emocional, si andas buscando llenar ese vacío emocional, no sé cuál sea la necesidad que hoy estés atravesando, si sea una adicción, si sea una dependencia, no sé cuál sea. Pero te quiero decir, tú y yo estamos embestidas de poder a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora hoy en nosotros. El Espíritu del Señor Jesucristo mora en nosotros. El Espíritu del Hijo mora en nosotros. Y Él nos ha dado poder. Y su poder revierte la lógica del hombre. El poder del Señor no opera en la lógica humana. El poder del Señor no opera en lo que tú crees que hasta dónde tú puedes llegar. El poder de Dios sobrepasa los límites de los hombres. El poder del Señor opera no en la lógica de los hombres. El poder del Señor opera a la manera de Dios, porque ya no es a tu manera, no es a tu medida, no es en el comparativo. Entonces tú te pones retos a alguien y tú le dices, yo trabajo en una compañía de Mary Kay donde le ponemos retos, yo creo que tú puedes ser directora, y ella dice, no, pero yo no sé hablar, pero yo no sé vender, pero yo no conozco a nadie. Y empezamos a mirarnos, ¿no? Y entonces empezamos a poner todas las condiciones del fracaso, las empezamos a poner en nosotros. Pero yo te quiero decir, ya no depende de ti. Hay poder de lo alto en ti. Hay poder dado a tu vida. Y quiero que me acompañe a Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, verso 26. Se va a desatar algo muy grande sobre tu vida. Recordarás este día de este café. Lo vas a recordar porque va a empezar, se va a desatar algo sobrenatural. Mira lo que dice. De la misma manera, Romanos 8:26, de la misma manera, vamos a leerlo en esta versión NBLA. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si hay algo en lo que usted se considera débil, si hay algo en lo que usted dice, yo no soy buena para eso, ¿qué va? Yo ni siquiera sé orar, ¿cómo Dios me va a usar para sanar en un enfermo?
que va, Dios que me va a proveer, si a lo sumo me ponen, las empresas me ponen un sueldo que no pasa de 2 millones de pesos, las propuestas salariales que a mí me dan no superan los 2,5 millones. Yo casi que nunca he pasado, nunca he sobrepasado ese tope. Yo nunca he sobrepasado ese tope, Señor, que va, si mire de dónde yo vengo. Si yo vengo de una familia donde el uno ha cometido delitos, el otro ha cometido no sé cuántas cosas, el otro ha hecho no sé cuántas cosas. ¿Qué va a hacer Dios de mí? ¿Qué va a poder usar de Dios a mí? Pero Señor, mira lo que dice el Señor. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En aquello en lo que tú eres débil, Él se va a hacer fuerte. Él se va a hacer fuerte. Él se va a glorificar. Dice, no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Tú tienes un ayudador, tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Tú tienes aquel que te da el poder, te da la capacidad para. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe quién hizo que el mar se abriera cuando estaban en una dificultad y en un aprieto los judíos y Moisés iba liderando? El Espíritu de Dios le dio poder a este hombre. ¿Sabe qué hizo que Sansón tuviera tanta fuerza y pudiera matar a tantos hombres con la quijada de un asno? ¿Sabe qué hizo? El Espíritu. ¿Quién hizo que eso sucediera? El Espíritu de Dios. ¿Sabe quién hizo que Esther, en estos días me preguntaba mi esposo, ¿con qué personaje de la Biblia tú te identificas? Aparte del Señor Jesús, por supuesto. Le dije, con la reina Esther. ¿Saben por qué? Yo le decía, mi amor, me identifico con la reina Esther porque ella era la menos calificada entre todos. Ella era huérfana. Ella casi que era la empleada de su tío. Era casi que la nana de la casa, o sea, la desconocida, la NN en este planeta Tierra. Era la NN, ¿cierto? La descalificada, la que menos tuviera oportunidad. Y Dios puso que el tiempo aconteciera en favor de su vida. Y saben una cosa, cuando fueron a buscar a las doncellas en todas las casas, casi que la escondieron a ella, casi que ni siquiera la mostraron, como la historia de la Cenicienta, ¿cierto? Casi que no, ella no existe. Pero sabe una cosa, para Dios sí. Y Dios la usó. ¿Saben qué hizo? Que ella se convirtiera en la esposa del rey, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios la vistió de gracia, le dio hermosura, le halló gracia, hizo que fuera elegida, seleccionada entre millares, entre miles. El Espíritu de Dios. ¿Sabe qué hizo? Que muchos se convirtieran y fueran salvos. El Espíritu de Dios. ¿Sabe qué hizo? Que David pudiera vencer a un hombre experto en la guerra como Goliat, con toda la armadura puesta, como era este hombre, un hombre gigante, incircunciso. El Espíritu de Dios le dio la sabiduría para que con una pequeña cauchera y 5 piedras venciera al gigante que los amedrentaba. ¿Sabe qué hizo? Que se multiplicaran los panes y los peces y se alimentaran 5,000 familias o más. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos da poder. Así que lo que importa ya no es tus habilidades ni tus dones. Dios los va a usar, tus credenciales Dios las va a usar, tus títulos Dios los va a usar, pero lo que da poder, lo que habilita el poder de lo alto, no depende de ti. Lo que habilita el poder de lo alto no proviene de ti, proviene de lo alto, proviene del cielo. El poder y la gloria vienen de lo alto. Tu trabajo es creer. Por eso lo que Dios mira de ti y lo que sí se fija en ti es que tú creas en Jesús, es que tú le des el control y el dominio y seas llena del poder del Espíritu Santo todos los días. Pidas la llenura de su Espíritu en todas las áreas de tu vida. Pidas y proclames declares esa viva presencia de su Espíritu en tu vida. Y entiendas que ante la dificultad, ante las situaciones adversas, ante las cosas difíciles, hay poder de lo alto.
El Espíritu de Dios mora en ti. Por eso la palabra de Dios dice que cosas aún mayores, dice que los milagros que Jesús hizo y aún mayores que los que él hizo, tú tienes el poder de hacerlo, porque ahora mora el Espíritu de Dios, porque ahora mora. Y quiero que vayamos a leer una historia cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles, el segundo Pentecostés. El primer Pentecostés, ¿sabe cuándo ocurrió? Cuando Moisés recibió las tablas de los mandamientos y cara a cara tuvo un encuentro con Dios. ¿Y saben qué sucedió en ese primer Pentecostés? Que se murieron 3,000 personas, porque la santidad del Señor, la ley mata, dice la palabra de Dios, la santidad del Señor ningún hombre la puede alcanzar. Pero ¿saben cuál fue el segundo Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo, cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos y le dijo a sus discípulos, reúnanse, no se vayan de Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo y los va a investir de poder. Acompáñame a leer este acontecimiento poderoso. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Desde el versículo 1 dice la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido con el que de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y entonces viene el primer sermón de Pedro. Viene el primer sermón de Pedro después de que han sido investidos de poder, han sido llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que ha dicho, esto fue lo dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederán que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo,
quien fue abandonado en el Hades, quien ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mira lo que pasa. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios nos llame. Y Pedro con muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su promesa fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínense, 3,000 muertos en el primer Pentecostés y 3,000 almas salvas y ganadas en el primer Pentecostés de la venida de Cristo, en el segundo Pentecostés poderoso, que es la venida de su Santo Espíritu por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué significa esto, amados y amadas? ¿Saben qué significa esto que les estoy compartiendo? Que en usted hay poder, en usted hay poder de lo alto, en usted hay poder de lo alto, hay poder por la obra del Espíritu. Dígale al Espíritu Santo: entrónate, lléname, dirígeme. Dile al Espíritu Santo: pon las palabras en mi boca, abre las puertas correctas, Señor. Espíritu Santo de Dios, intercede por mí. Te pido que tú obres en el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Te pido, Espíritu Santo de Dios, en su vida hay poder. El Espíritu Santo tiene el poder. Sabe que es todo lo que usted necesita y todo lo que a Dios le importa, que su Hijo viva en ti y su Hijo viva en ti a través de su Santo Espíritu. Porque hoy no lo vemos, ni lo sentimos, ni lo tocamos, pero estamos convencidos que Él vive en nosotros, que Él vive y mora en nosotros, y su gracia y su favor se hacen manifiestos en todas las áreas de tu vida. Hoy yo le quiero invitar a que recuerde para siempre que usted está investido de poder y que usted sí califica para que sea el instrumento de Dios para bendecir a otros, para llevar vida y salvación, para hablarle a 3,000 y que 3,000 sean salvos, para hablarle a millares de personas, para ir y tocar vidas y corazones y mudar, porque lo que el enemigo quiso usar para destrucción, Dios lo va a usar para bendición. Lo que el enemigo quiso usar en tu vida para que fuese destruida tu casa, tu familia, tu negocio, Dios lo va a usar para bendición. Porque mira lo que sigue diciendo acá, mira lo que dice acá, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus posesiones y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Pero ahí más adelante dice que todas las cosas a sus hijos ayudan para bien, aún las cosas que usted piensa que están obrando en su mal, Dios las está usando para su bien. Deja que el Señor se fortalezca en tu debilidad. Dale permiso a Dios. Deja de estar creyendo que es por ti y que es por lo que tienes o lo que no tienes que vas a alcanzar. No, es por Él que vas a lograr. Es por Él que vas a experimentar poder. Es por su poder en tu vida. Él te ha investido de poder, estás vestida del poder del cielo, estás revestido del poder de lo alto y Él te da poder, Él te da conocimiento, Él te da ciencia, Él te da habilidad que no otros hombres llevan años persiguiendo y no la han alcanzado, pero tú la alcanzaste por favor y gracia, porque su espíritu hoy vive y mora en nosotros. Y recuerda siempre que cosas aún mayores que las que Él hizo, tú harás. Cosas mayores que las que Jesús hizo y aún las que Él hizo y mayores que esas, tú harás. Les recomiendo una película para que se la vean. Búsquenla en YouTube, se llama Yo Creo. Búsquenla en YouTube, se llama Yo Creo, es de un niño.
búsquenla, se la recomiendo para que la vean y estén preparados porque el poder de Dios opera en ustedes. Denle permiso al Señor, porque lo que importa, ya lo tienes. Lo que a Dios le importa, ya lo tienes. Tienes al Hijo, tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida. Tienes al que te da poder, tienes al que te da conocimiento, tienes al que te rejuvenece como las águilas. Tienes aquel que entrepasan los días, más fuerte eres, más vigor opera en ti. Tienes todo lo necesario para experimentar poder y gloria del cielo. Así que prepárate para que lo sobrenatural y maravilloso del Señor comience a vivir en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que haces, porque no es por ti, es por Él que mora en ti. Y cuanto más crees en Él y cuanto más libertad le das a Él de operar en tu vida, mayor poder se ha de manifestar. Así que gloria a Dios por su palabra en esta mañana. Creo que Dios ha hablado a nuestros corazones y Él ha hablado a nuestra vida. Así que gloria a Dios, abrimos en este momento los micrófonos para quienes nos quieran compartir qué te llevas, qué aprendes y nos puedas compartir en este momento. Sonia, has levantado tu mano, puedes abrir tu micrófono. Buenos días. Bendecido día para ti, para todas. Pues hoy quiero compartir algo que Dios me recuerda desde el noviembre del año pasado, cuando yo estaba en recuperación. Él me hablaba que debíamos de recordar las promesas, que debíamos de reconocer a Dios, ¿cierto? Porque reconociéndolo a Él como el dueño de nuestra vida, su promesa se mantiene fiel y firme a lo largo de los años de nuestra vida. Y al recordar esa promesa hace que no nos quedemos hacia atrás, sino que podamos poder pedir en el monte, es decir, pedir en oración esos desafíos, como tú los dices en las debilidades, ¿no? Esos desafíos de nuestra vida, en esas áreas tan difíciles y complicadas que cada uno de nosotros tenemos, es ahí donde Él permite esos desiertos, ¿sí? Él permite esos desiertos para poder darnos a entender el conocimiento de su poder, que Él es bueno, que en todas las formas Él siempre está ahí y nos fortalece. Y hay algo que ahorita estaba preguntando Angelita, que cómo hacer para no distraerse, ¿sí? Tanto de ese propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y yo no tengo la respuesta absoluta, pero me atrevo a decir que hay algo y es no bajar la mirada. Siempre poner la mirada en el cielo. Cuando uno tiene la mirada puesta en el Señor, puesta en las cosas del Señor, cuando uno se dispone primero para las cosas del Señor, todo viene por añadidura. Y hay algo que aprendí con este tema tan bonito en esta mañana, Silvia, y es que cuando nosotros aceptamos que no somos, o sea, dejamos de nuestra vida la autosuficiencia, ¿sí? El entender que no somos autosuficientes, sino que le permitimos a Dios que Él sea el dueño de nuestro trono, es ahí cuando el ego, el egoísmo, ¿cierto? El dejar de ser mujeres emocionales hace que nos envistamos de ese poder que tú nos enuncias hoy, nos recuerdas, y desaparece el miedo. ¿Por qué? Porque es que es el miedo, esa forma de pensar con temor, es el que hace que nuestro amor por Dios se aleje. Entonces, si yo me envisto de ese poder, no le voy a permitir a ese enemigo que es el miedo que se apodere de mi mente, que se apodere de mi vida, independientemente de las circunstancias difíciles que pasemos. Y es así cuando ese amor de Dios perdura y madura y crece en nuestra vida. Entonces, yo, la verdad, me voy con eso en esta mañana. Te agradezco inmensamente por compartir esa promesa, porque mira que a mí ya me la había dado y yo no le había puesto atención de esa manera. Yo lo asumí cuando tú decías en Deuteronomio 8, 17, bueno, 18, perdón, yo lo había asumido como esa restauración familiar y esa restauración de salud, ¿cierto? Y pues hoy, la verdad, estoy pasando un proceso similar en el que tú en algún momento pasaste y hoy me estás llenando de poder a través del Espíritu Santo y recordando de que ya hasta aquí llega toda situación de pobreza, tanto mental
como financiera, o sea, hay que creerle al Señor y cuando le creemos, Él empieza a operar, como tú dices, de manera sorprendente, porque uno tiene un plan A, un plan B y un plan C para generar soluciones, ¿no? Humanamente, pero cuando la solución se da en Cristo, uno dice, wow, cómo es que opera el Señor, que lo deja uno boquiabierto. Entonces, no dudemos de su poder, no dudemos de su presencia, acudamos, pidamos ayuda, no seamos autosuficientes y aclamemos, como dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Entonces, gracias Silvia. Ahí está, de verdad que en el monte de rodillas es cuando nosotros dejamos y doblegamos el ego y es donde cuando sacamos la manito nosotros, como seres humanos, empieza a meter la manito Cristo para que todo suceda. Gracias, Sonia, por compartirnos. Así es, tenemos que apropiarnos porque los milagros del Señor no tienen explicación humana. No puedes irte a la lógica de los hombres, o sea, es que es por A, por B, por C, no. Es porque a Él le plació y porque Él es soberano y Él es grande y Él se manda solo y Él tiene poder para restaurar, restablecer, cambiar, mudar, hacer todo nuevo. Él tiene la capacidad de hacer todo nuevo, Él tiene la capacidad de proveer, de multiplicar de manera inexplicable. Y yo les cuento aquí con relación a esa promesa que les compartí, ese primer viaje que yo tuve la oportunidad de ir a Israel, fue con mucha necesidad, mucha, porque no la tenía, no teníamos los recursos en casa, había pasado, mi papá manejaba un taxi y había pasado un accidente donde el arreglo había costado más de 4 millones de pesos y no había cómo pagar ese arreglo. Y aún así Silvia se fue para Israel. Y aún así creyéndole al Señor. Pero ¿saben una cosa? Cuando llegamos, el Señor se desató una gran bendición sobre nosotros. Y el hecho de ir a Israel trajo mucha bendición, pero ¿saben qué fue lo que sucedió con él? Que el Señor habilitó mis oídos espirituales, activó en mi vida el poder de su Santo Espíritu en mí, y el poder del Espíritu Santo te va a llevar a lo inimaginable. ¿Y saben qué ocurrió después? Que no solamente volví a Israel, fue papá, fue mamá, fue mi esposo. He ido 5 veces después de ir esa vez a Israel. ¿Y saben qué es lo que hace el Señor? Desata, porque el poder de Dios no trae una explicación humana. Si yo hubiese tenido una explicación para decirte cómo ocurrió, no tengo cómo explicarte, porque el poder de Dios sobrepasa el entendimiento del hombre, sobrepasa la lógica, no opera en la lógica. El poder de Dios opera en la fe. Por eso lo que importa para Dios es donde está puesta tu fe. Lo que importa para Dios es en quién has creído, dónde está puesta tu confianza, a quién le has dado la libertad de gobernar y dirigir todo tu ser, si se la has dado a tu yo o se la has dado a Jesucristo de Nazaret a través de su Espíritu Santo. Así que gloria a Dios, porque este café está lleno de poder. Gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? ¿Quién nos quiere compartir qué se lleva, qué Dios ha hablado a tu corazón? Puedes abrir el micrófono en este momento. Quien lo desee hacer. Buenos días. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Bueno, no lo había hecho nunca. ¿Qué me motivó a hacerlo? Los deseos míos es llegar a buscar a Dios. Quiero encontrar tranquilidad, quiero llegar como a la orientación de mi vida. Hoy aquí en esta reunión que usted, Silvia, muy amablemente me incluyó en el grupo, se lo agradezco. Me deja una vez más convencida que el amor de Dios es muy infinito, a pesar de que no tengo congregación, nunca me he congregado en una iglesia, no soy, pues vengo de la tradición católica, pero esto me deja convencida una vez más a que debo direccionar mi vida de otra forma y que debo creer más en mí. Pues sí, tengo un perfil similar al suyo, Silvia. Me identifico, me hiciste identificar como mujer y como persona aquí en esta tierra. Soy madre, cabeza de familia, donde me la he guerreado y he luchado. En estos momentos tengo una situación económica, pero
usted hoy me ha hecho creer más en Dios. Sonia, bienvenida siempre a estos tiempos de café. Nos alegra muchísimo que estés acá por primera vez. Si nunca has hecho la oración de fe, te comparto la oración ahora en el grupo de café para que la hagas con fe en casa, creyendo que Jesús vive y mora en ti y que el poder del Señor opera en tu vida. Caminar con Dios es el mejor regalo. El ser humano corre y se aleja de Dios pensando que Dios lo va a condenar o lo va a castigar o quién sabe qué va a pasar. Pero caminar en pos del Señor y caminar de su mano es la mayor bendición que cualquier ser humano puede hallar, porque por el contrario, Él no nos va a condenar. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Él vino a quitar la iniquidad y vino a salvarnos. Y Él vino a darnos una nueva vida, a darnos una vida abundante en todas las áreas. Así que gloria a Dios. Sé que el Señor ha hablado a tu corazón y te va a bendecir grandemente, porque ahora su poder opera y vive en ti a través de su Espíritu Santo, y vas a empezar a crecer y a conocer al Señor. Lo más lindo es que has tomado el primer paso y estás aquí. Dios te trajo con un propósito, así que gloria a Dios. Ahora mismo en los grupos les voy a compartir la oración de fe para quienes nunca la han hecho, la hagan con fe creyéndola y la compartan con toda su familia. Así que alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café. Hola Silvia, buenos días. Yolanda, buenos días. Buenos días para todos. Bueno, mañana me llevo una enseñanza grande y es que el Espíritu Santo more en nosotros, porque realmente es Él el quien nos va direccionando, el que nos va enseñando cada día, pues que tenemos que dejar todo en manos de Dios, confiar en Dios, que Dios siempre está haciendo la obra en nosotros. Y es muy importante saber, y a las personas que hasta ahora están iniciando, bueno, 2 años más o menos en el ministerio, pero a las personas que están iniciando les digo hoy que cuando uno deja que el Espíritu Santo more en la vida de uno, vienen cosas muy grandes, vienen unas bendiciones que uno nunca ni se las imagina, porque nosotros veníamos pues de una situación económica difícil, veníamos de que las cosas a uno nunca le salen bien, que todo, o sea, todo uno como que tiene problemas para todo. A partir de que decidimos aceptarle al Señor Jesucristo como nuestro único Rey y Salvador, nuestra vida ha cambiado muchísimo, porque nosotros ahorita ya tenemos paz, tenemos tranquilidad, todo gracias a Dios nos sale bien, nuestro negocio marcha bien, ya no corremos así como antes, que ay, 6 de la mañana, le damos siempre el primer lugar a Dios. Y yo creo que eso lo logramos a través de que dejamos que tu santo more en nosotros, porque si en nuestras fuerzas nunca vamos a salir adelante ni victoriosos en nada. Siempre darle el primer lugar a Dios, que Él hace su obra. Si yo le dedico esta mañana a Dios, yo sé que ya Dios allá en mi lugar de trabajo, Él ya me tiene ahorita preparado algo bueno. Cuando yo llegue, uy, no, mire, yo estaba en la reunión y mire aquí todo lo que se ha hecho. Y ya el día pues a uno rinde más y ya uno no siente el tiempo que saca para estar en las cosas de Dios, porque Dios hace la obra, a Dios es misericordioso y Él siempre nos da a todos, y pues yo las animo a todas que no se rindan, que no se den por vencidas, sino que cada día sigan más de la mano poderosa de Dios, porque Él tiene cosas muy hermosas, muy lindas, que uno nunca se las imagina. Es la enseñanza que me llevo, Silvia, en esta mañana. Gracias. Qué lindo, Yolanda, así es. Comenzar el día con Dios y comenzar el día sin Dios siempre marcará una gran diferencia. Arrancar nuestro día de la mano del Señor, no solamente orando, sino también recibiendo, leyendo su palabra, estudiando su palabra, porque la comunicación es de 2 vías. Tú hablas y Él responde. Tú hablas y Él te enseña. Tú hablas y Él te edifica, Él transforma, Él muda, Él renueva tu mente, cambia tus creencias, renueva tus pensamientos, tus ideas. Él hace todo nuevo en nosotros, pero Él nos escucha. Eso es lo lindo. Cuando mantienes esa relación con el Señor y le das esa prioridad a Él, ¿sabe qué pasa? Lo sobrenatural. Los milagros comienzan a suceder inexplicablemente, porque no habrá humano que pueda explicar el poder del Señor, porque sobrepasa el entendimiento de hombre, y Él te va a llevar más allá de lo que imaginas. Y cuanto tú más estás en, no se trata de
A veces pensamos que el buscar a Dios es servir en una iglesia, el buscar a Dios es en la intimidad. Lo que Dios más valora es tu intimidad, tu corazón, tu intimidad, esa relación íntima y personal, tú y Él. En esa intimidad, por supuesto, hay que servir en la iglesia, por supuesto, hay que ganar almas, por supuesto, hay que trabajar, hay que congregarse, pero ¿sabe una cosa? Lo que para Dios es más importante es esa intimidad, esa búsqueda íntima, personal, tú cara a cara con Él, tú a solas con Él, tu intimidad con Él. Así que, gloria a Dios, gracias por compartirnos tu testimonio, Yolanda. ¿Alguien más nos comparte o terminamos ya en esta mañana de café? Buenos días, Hola Laura, buenos días. ¿cómo están? Buenos días para todos. Bueno, comparto que me llevo, primero que todo, gracias por incluirme también en el grupo, primera vez que me conecto. Eh, a veces, a veces perdemos la fe o no confiamos que las cosas van a pasar, ¿sí? Por más que de pronto Dios nos muestra las promesas, como que no le creemos y a veces me pasa, ¿sí? Pues le pido perdón a Dios por eso, porque eh, soy como terca y me voy como por el lado de pronto creyendo más en mí y, y eso el día de hoy como que me reactiva en que Dios tiene el poder y las cosas van a suceder conforme a su voluntad. En mi trabajo tengo una situación pues que a veces estamos inconformes, pues a veces por ser empleados suele pasar que no estamos conformes con todo y le he puesto en manos de Dios eso y pues sé que Él va a abrir las puertas que sean necesarias y va a cerrarlas que también considere que sean necesarias para mi tranquilidad. Entonces lo dejo en manos de Él y hoy realmente me cayó como anillo al dedo, dicen por ahí, pues porque venía pensando en eso y yo decía, Dios mío, pero ahora ¿qué hago? Entonces, realmente gracias a Dios y pues gracias a Él me conecté hoy porque Él así lo quiso, porque necesitaba escuchar esto y me voy para mi trabajo realmente muy tranquila y con el corazón lleno de mucha tranquilidad y que Él haga la obra que tenga que hacer. Gracias, Silvia. Qué rico, Laura, bienvenida siempre a estos tiempos de café, todos los lunes y todos los jueves vamos a estar conectadas, si Dios nos los permite, a las 7 de la mañana, así que, bueno, que el Señor les bendiga, gracias por compartirnos, gracias por conectarse, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este nuevo día, que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este nuevo mes que comienza, que su poder y su gracia te acompañen todos los días de este mes, que sea su favor contigo, porque lo que importa ya lo tienes. Tienes a su Espíritu Santo que mora en ti y Él es el que habilita y hace lo imposible posible. Un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao, chao. Dios te bendiga, gracias. Un abracito, Lidia. Gracias a ti también. Gracias, Dios te bendiga. Un abrazo. Dios les bendiga a Amén. todos. Gracias, Silvia.